Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del exgobernador del estado Miranda, Enrique Mendoza, con quien tenemos muchos temas interesantes que conversar y además nos honra tenerle como siempre aquí. Bienvenido, Enrique, muchísimas gracias por compartir con nosotros este mediodía. Bueno, y a mí también me agrada estar acá porque ustedes los comunicadores son algo así como la llamita de esperanza que le puede servir a este pueblo para estar informado. Parece que hay mucha gente que quiere vivir en la oscuridad de la noche y de las tinieblas para que la gente no se entere, sino de lo que yo quiero que se enteren y como yo quiero que se enteren. Y ese es el gran delito que comete un comunicador social, tiene que hablar, informar y no está inventando nada, está tratando de entender que eso es parte de algo que está en la esencia del ser humano, que es la libertad. Y ser el canal, por supuesto, para que las personas como tú, que tienen sapiencia, puedan difundir sus ideas. Y precisamente en este momento, Enrique, Venezuela vive un momento muy interesante, donde tú tienes muchísima experiencia, porque eres un hombre que quienes sabemos tu historia política, sabemos que has vivido varios procesos electorales, en la mayoría has resultado triunfador, en otros no, pero eres un hombre devoto, que siempre te has caracterizado por la participación. No obstante, en Venezuela se ha vivido unos escenarios medio extraños en ese sentido, donde factores de la oposición han llamado y convocado a no participar. Eso, de alguna manera, hay como una percepción de que ha hecho mella en la vocación del voto, que estaba bien fortalecida en otra época en Venezuela. Hoy estamos viviendo un momento electoral otra vez, porque el Consejo Nacional Electoral actual convocó para el próximo 9 de diciembre a que los venezolanos podamos elegir a los concejales en toda Venezuela. Primero que nada, nos gustaría saber qué opinas tú de esa convocatoria y de ese contexto que te acabo de señalar. Mira, la elección más importante que tiene toda la estructura de elección, en donde la gente se puede expresar en un momento dado, es la elección municipal. ¿Por qué? Porque tú eliges a un presidente, es una sola persona, tú eliges a un gobernador, es una sola persona, tú eliges a un alcalde, es una sola persona, pero cuando tú llegas a la estructura del municipio, ahí tienes la oportunidad de elegir a un interlocutor entre lo que es el sentimiento de la comunidad y de todo lo que rodea a una comunidad que en sus problemas, en su quehacer diario, y el ente de gobierno en un momento dado. Por eso es que lo más importante que tiene un proceso electoral es la elección de sus concejales. Lamentablemente aquí hay una cultura muy distinta. Aquí creen que el problema es elegir al presidente, después elegir al gobernador, después elegir al alcalde. No, entendamos, tenemos que entender que es lo más importante en estos momentos es elegir a sus representantes, porque eso es un escalafón que va subiendo poco a poco. En segundo lugar, efectivamente hay las disyuntivas, si voto, no voto. Mucha gente está desahogando la margarita. Exacto, pero yo les quiero decir, yo la única vez que no voté fue estas elecciones presidenciales, porque nosotros en el caso de la organización que yo represento, no estaba de acuerdo al procedimiento como habían electo el candidato presidencial para ese momento. Pero yo estoy convencido de forma absoluta que el poder más importante que tiene cualquier ciudadano en una democracia es el voto. Nosotros no tenemos, los civiles, no tenemos fusiles, cañones, no tenemos tanques, no tenemos nada de esas cosas para dar una pelea. Mi único instrumento es el voto. Mucha gente vive de aquella falacia de que no, yo no voy a votar porque el Consejo Nacional Electoral es esto, es aquello. Señor, y en el 2015 todo el mundo salió a votar y tomamos las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Es decir, cuando la gente vota, se produce
el cambio o lo que tú quieres obtener. Cuando la gente no vota, por supuesto tú estás metiendo un autogol. Pongo un ejemplo. Cuando yo estaba de gobernador del estado, que iba para mi tercera reelección, las encuestas decían que tenía el 65, 66% de aceptación en el estado. Resulta que la gente de Baruta, Chacao, El Latillo, Leoncio Martínez, Los Alias y unos sectores de Los Teques, Carrizales, etcétera, todo lo que era la clase media, para protestar, porque según ellos le habían hecho trampa en el proceso del referéndum revocatorio. Juraban que no votando estaban protestando, entonces ellos montaron. Pero eso fue promovido también por algunos factores políticos. Entonces ellos montaron a Diosdado Cabello. Es decir, Diosdado Cabello no llegó aquí por los votos del PSUV, llegó por la abstención que se produjo en estos momentos. La abstención se constituye en un autogol que nos damos nosotros mismos. Más aún, yo estoy convencido que en estas elecciones que pasaron hace, no sé, la anterior a esta, que cuando tuvimos lo de la alcaldía, etc., esas elecciones, las anteriores, ¿qué fue lo que el gobierno hace su escaramuza? ¿Cuál fue la escaramuza? Vamos a reubicar unos centros electorales. Eso no puede ser, yo no voto, están haciendo trampa, que yo no sé qué. De aquí a 9 alguna escaramuza van a lanzar para que la gente crea que la forma de protestar es no votar, no votar. Yo no votando resuelvo el problema. Y les repito, el no votar es como el cuento del avestruz. El avestruz, cuando quiere esconderse, agarra con unas patas que tienen el tamaño de unos guantes de béisbol, hace un hueco en la tierra, mete la cabeza, le vuelve a echar a la cabeza que ya metió ahí en el hueco, le echa tierra, deja todo el cuerpo afuera y la avestruz jura que te escondió. Pero también, que está huyendo a la realidad. También, Enrique, hay un factor, digamos, que es determinante en ese sentido y que quizás desde una perspectiva de elector, también la oposición ha tenido unos pelones garrafales. O sea, nosotros sabemos la historia pues desde la Coordinadora Democrática, que por cierto tú dirigiste, después la MUP, ahora una alianza. Nosotros queremos saber como dónde está la oposición, porque la gente se siente como un poquito perdida y sin esa guía, ¿no? Que es tan importante. Yo creo que los errores que se han cometido han sido garrafales, pero yo hay algo que no hago nunca, que es criticar lo que nosotros, las fuerzas opositoras, estamos haciendo. Hay que ver el daño que le produce esas personas que dicen que se convierten en los mejores aliados del gobierno, porque cuando tú sales a caerle a palo a los propios dirigentes opositores y tú eres de oposición, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Ayudando, al contrario. Tú no estás ayudando, ¿qué es lo que estás ayudando? Entonces, yo creo que tenemos que tener un claro objetivo frente a eso. Nuestro instrumento es votar. Si nosotros votamos, ganamos. Si nosotros votamos, avanzamos en la búsqueda de este cambio que todo el mundo quiere. Ahora, yo entiendo que la gente tiene está decepcionada de los dirigentes políticos, unos que se quedan aquí, otros se salen fuera del país, otros hablan como Cantinflas, para adelante y para atrás. Es decir, están decepcionados en muchas cosas. No importa, todo eso te lo admito, pero muévanse a votar por otras razones. Muévanse a votar porque cada vez que votamos estamos sintiendo que los muertos que se han llevado a cabo por la represión, esos 200 y pico de la mayoría jóvenes que cayeron en nuestras calles del país, no fue en vano. Que nuestros presos políticos que siguen ayonando un cambio no pueden quedarse ahí esperando que no sé, que venga un milagro divino. La gente que deambula por nuestra frontera para irse a este país desesperado, buscando cómo sobrevivir, eso no puede ser en vano. Sí, los que nos vamos a quedar aquí, los que no nos vamos a ir de aquí, tenemos que luchar para que se produzca un cambio en este país. Precisamente tendríamos en todo caso dos posibles escenarios. Un escenario donde la gente no salga a votar, la gente opositora, porque el gobierno me imagino tendrá sus votos duros, ¿no? Y tendrá sus propias estrategias.
Pero hablamos aquí de la oposición, donde Enrique Mendoza sigue siendo un factor impulsor muy importante, sobre todo en el estado Miranda. Y el otro escenario es que la gente que no vayan a votar y otros que vayan a votar. Analizando esas dos posibilidades, ¿qué se puede lograr si la gente no vota y qué se puede lograr si vota? Desde una perspectiva política. Bueno, en Venezuela. Sí, es que es muy simple. Si nosotros no votamos, si la gente no sale a votar, todo va a seguir igualito. Entonces nosotros no podemos jugar al fatalismo de las cosas. Tenemos que entender que si yo en ese momento puedo dar un pequeño empujón para que las cosas puedan cambiar y mi voto y el otro y el otro y el otro y va haciéndose una montaña. Yo no puedo, esa excusa de que el Consejo Nacional Electoral es una pila de tramposos y que como el Consejo es esto y el Consejo es aquello. Bueno, y entonces en el 2015, hijo de Dios, ¿cómo ganamos? ¿Cómo ganamos? Porque ahí están las mismas señoras que estaban las mismas señoras que están ahorita. Entonces no busquemos esas excusas a que le tengo, que yo estoy, no puedo ver pintura de fulano, no me gusta como declara Mengano. Coño, aquí no estamos en función de cosas emocionales. Una de las cosas que tenemos que aprender en política, y se lo dice una persona que ha tenido todos los cargos del mundo, que ha tenido, como tú bien lo decías en el programa, he ganado, he perdido, pero aquí estoy al pie del cañón, como se dice en esta lucha, que es controlar las emociones. En política hay que controlar las emociones, porque por emociones, es precisamente por emociones que estamos metiendo la pata, por emociones que, como tú bien en tu pregunta decías, ¿qué es lo que pasa con esa oposición? Bueno, con emociones, yo que sí recorro barrios, caseríos, urbanizaciones, que sí estoy en contacto con la gente, es impresionante cómo ya no existe esa marea roja del pasado. Y hasta la marea roja quiere cambio. Pero si no hay nadie que canalice eso, ¿quién lo canaliza? Olvidémonos tú eres el que lo canaliza si tú te pones a accionar, a convencer el de al lado, el del frente, a estar al lado de la gente, etcétera. Y después lo otro que yo sí quiero darle como una receta a la oposición es que tenemos que respetarnos los unos a los otros. Es decir, nosotros pareciera que asumimos la cultura del que estamos nosotros combatiendo. Parece que todas esas cuestiones que tienen que ver con el odio, con la descalificación, nos hemos infectado. Ese virus parece que se ha pasado de allá para acá. Entonces a toda hora estamos hablando horrores de todos los dirigentes de oposición, descalificándolos si dijeron lo que dijeron y que no lo dijeron, que sí lo dijeron. Se le montan críticas despiadadas, se inventan cuánta calumnia hay. Es decir, una cosa que hay que vivirla de cerca para verla. Yo lo que vengo a decirles a ustedes, a quienes me están escuchando, viendo en estos momentos, hay que votar. Yo no tengo un fusil aquí en la mano, yo no tengo una granada, yo lo que tengo es mi voto. Bueno, lo ejerzo, esa es mi arma en ese momento. Enrique, en la próxima parte me gustaría que tú nos analices ese voto, el cual tú estás instando a los venezolanos a que ejerzan. ¿Se va a ejecutar por líderes? ¿Hay líderes en los locales o por el concepto de oposición? ¿Cuál sería, en todo caso, la visión que ustedes tienen como políticos en este evento electoral que se avecina el próximo 9 de diciembre? La respuesta de nuestro invitado en la próxima parte. Informativo Mira TV está en ti. Hoy una de las personas que está coordinando precisamente todo lo que significa el aparataje de la oposición para participar en el proceso electoral del próximo 9 de diciembre. Y quedamos pendientes con Mendoza para conversar acerca de cómo han logrado esas alianzas, quiénes son los protagonistas de que van a recibir el voto de las personas, si esos liderazgos son digamos, lo que ustedes van a vender como tal, o simplemente un factor opositor para salir del gobierno. ¿Cómo ustedes montaron esa estructura? Mira, nosotros comenzamos lo que se llama un diálogo, una palabra que pareciera que
que tampoco le gusta a mucha gente, pero montamos un diálogo entre organizaciones de política y entre la sociedad civil, y se comenzó a montar una malla en la cual participan COPEI, Esperanza para el Cambio, el Movimiento al Socialismo, Avanzada Progresista, el Movimiento Ecológico, entre otros, y en algunas zonas del Estado Cambiemos, en algunas zonas del Estado Cambiemos. Y entonces, ¿qué es lo que se hizo ahí? Primero, bueno, vamos a sentarnos y empezar a buscar los candidatos con unos perfiles, porque es cierto que las organizaciones podían postular libremente, quisiera, pero si tú no tienes perfil, si no todo el mundo sirve para ser concejales, si tú no tienes sensibilidad social, comunitaria, tú no puedes ser concejal. Vete a buscar otra alternativa de este tipo. Entonces, en base a eso fuimos concibiendo lo que se llama la fórmula que se ha venido presentando a nivel de todos los municipios del Estado, y municipios interesantísimos, como es el caso de Baruta, donde se presentó una alternativa de puros dirigentes vecinales, de auténticos dirigentes vecinales. Yo que venía de ser... ¿Y por qué los dirigentes políticos no querían participar? ¿O por no, qué? Sino que los que se agruparon primero fueron los dirigentes vecinales. Y entonces se agregaron ahí los dirigentes políticos, pero no porque tú digas que soy dirigente vecinal, porque eso no es un título que se obtiene en una caja de jabón, sino que tú eres dirigente vecinal porque representas a una comunidad en un momento dado, haces acto de presencia, estás al lado de la gente. Acuérdate muy bien que yo soy el producto de precisamente del proceso de participación vecinal. Fui el primer alcalde electo en el municipio Sucre, después 2 veces más me eligieron alcalde, y de no haber hecho el salto para la gobernación, porque la ley no me lo permitía seguir siendo alcalde, porque aquella vez era 2 periodos y chao, Chigüire, te vas para tu casa porque ya no puedes seguir. Pero lo que estoy convencido que mira que he tenido experiencia en la gobernación, en todos esos cargos, y estoy convencido que la esencia misma de la sensibilidad social al lado de la gente y con la gente nace en los consejos municipales. Por eso es que hemos hecho una fórmula, que hemos dado una plataforma unitaria que le hemos presentado al Estado Miranda en todos los municipios del Estado. Estamos en estos momentos trabajando donde hay que ver la responsabilidad que cada hombre, cada mujer asumió cuando se lanzó a aceptar esos cargos, ajeno a la organización política que los esté respaldando, porque tú sabes que estás luchando contra una corriente, que está el cuento de la abstención, es una cuestión realista, y además... La abstención y las ayudas también del gobierno a pero muchas es que personas. aquí a la abstención ahora hay que agregarle algo, que es un ingrediente nuevo, que es la apatía, que por cierto afecta a los que quieren votar y a los que no quieren votar. Fíjate que la apatía a veces no tiene nada que ver con la abstención, ni tiene que ver con los que van a votar, sino la apatía es la actitud de la gente de no darle importancia a esa elección que ha de venir, porque todo el mundo tiene su mente ubicado en los problemas que a diario tiene, pero esos problemas tienen que ser la fuerza motora. Cuando tú ves que esos niños que se están muriendo en los hospitales, o esas madres que amanecen todos los días sin saber cómo van a mandar muchachos a la escuela porque no tienen el zapato, porque no tienen cómo darle ni siquiera la merienda o el desayuno para que se puedan ir a la escuela. Eso es lo que te tienen que motivar para votar. No puedes estar todo el día quejándote como un llorón. O sea, tenemos que cejar de ser llorones. Ahora, hay una realidad también aquí en Venezuela, que se puede ofrecer un mensaje político con este proceso electoral si la gente va a votar. Y hay un modelo político que está gobernando en Venezuela, que inclusive las recientes elecciones a la Asamblea Nacional que tú señalabas, se sintió que el mismo gobierno no permitió que la Asamblea Nacional se desarrollara como es debido. Eso eventualmente podría pasar, pero podría también darse un mensaje de cuál es el modelo político que quiere Venezuela. Un modelo político que está ya bien definido a nivel mundial y que
hay países y estructuras que lo han puesto en práctica y sabemos cuáles han sido los resultados. Porque el marxismo, miren, hay que meterse en la cabeza, y eso gracias a Dios que el pueblo lo está pagando con creces ahorita, porque se está dando cuenta de la realidad. Ya se acabó el encanto de la flauta de la serpiente. El marxismo es una utopía en nuestro siglo, en estos momentos de historia. El marxismo atenta contra mis derechos que yo tengo a la propiedad. El marxismo atenta contra mi propio crecimiento personal, contra la libertad, que es algo que ve en la esencia de los seres humanos, todo eso. Entonces, el marxismo fracasó en todos lados. El marxismo de casualidad queda en China como el aparato político más que todo, pero China es, para lo político es comunista, pero para lo económico es el capitalismo más salvaje del mundo. Entonces, y es el único sitio. Y los cubanos, que lo que están esperando era que Fidel Castro se largara para ir preparando, ya se fue el otro Castro, porque andan buscando cómo entrarle, cómo entrarle de nuevo a lo que llama al mercado, como se entra en cualquier país. Bueno, y Venezuela. Ahora, y el caso de Venezuela, porque Venezuela, el drama que tenemos, que esto no es si tú me dices a mí, ¿este es un gobierno comunista? No, no lo es. Este es un menestrón. Este es un menestrón de comunismo, militarismo, porque los militares ahora son una casta también política en este país, militarismo, un socialismo medio entendido de otra forma, es una mezcla de todo, un poquito de liberalismo, de todo, y ha dado este desastre que tenemos, Yo estoy convencido de que esto tarde o temprano tienen que salir. Lo que pasa es que estos son como el cuento no admiten nada. Ellos viven en el país de las maravillas. Sí, la gente la vemos pasando hambre, jurgando la basura para buscar comida, pasando problemas con la salud, la gente se muere mejor que el hospital, y ellos todo lo que declaran aquí no ha pasado nada. Yo vi en forma insólita al gobernador, que me enteré que era gobernador porque nunca lo había visto, en un programa de José Vicente, y me quedé impresionado, echando el cuento que ya están arreglando el problema, que ya estaba casi resuelto el problema de la electricidad del Zulia. Y todos los que vimos por los aparatos y noticias vemos que el Zulia es un desastre, los apagones y todo lo que hay. Entonces ellos viven en otro mundo. Un avión se está cayendo con los dos motores vienen llenos de humo encendido y se está cayendo, y todos nos ponemos a ver, tío, mire, ese avión se está cayendo. Ellos te dirán, no, va a aterrizar, se no se está cayendo, va a aterrizar. Ellos viven. Pero en la mesa de los hogares venezolanos, cada quien sabe su realidad. Esos hogares venezolanos que saben y conocen perfectamente su realidad debajo de su techo, ¿qué pueden hacer en estos próximos días para mejorar su situación? Bueno, mira, la situación no va a mejorar, métanse en la cabeza mientras este gobierno esté. Lamentablemente es así. Hay que ser pragmático, realista. Lo que tienen que hacer es simplemente anotarse a un proceso de cambio, con el poder del voto poquito a poco. Vamos a darle un madrugonazo con el voto del 9, y así vamos poquito a poco haciéndolo. Porque el resto no hay, no podamos estar, una receta que sí les quiero dar. Cada vez que viene una elección hay regalías, bono, el bono de los chimichimitos, el bono de la yaca, el bono de la contrayaca, el bono de cuánta cosa hay, de Año Nuevo, de yo no sé qué, cuánto bono, algo van a inventar para seguir dando real. Todo lo que den, agárrenlo. Yo se lo he dicho mucho en foros que voy y todo eso. Si se llega un camión ahí de pollo, vaya, haga su cola y tráigase a los vecinos, a su familia, a todo el mundo, a su abuela, a todo el mundo para que cojan los pollos, porque si no lo agarra usted, lo agarra otro vivo por ahí. Entonces, porque nada de lo que le están dando es de lo que pertenece al que se los dio. Eso es de usted, como venezolano que le pertenece. Entonces yo lo que les pido, tengamos esperanza en el cambio que ha de venir, y ese cambio lo vamos a construir entre todos nosotros, pero eso sí, tenemos que cada uno no quedarnos en nuestra casa enchirolados ahí metidos el próximo 9, sino ir a votar el próximo 9.
Enrique, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta interesante conversación y como siempre sabes que esta es tu casa, siempre va a ser bienvenido. Por cierto, ¿tú no has pensado irte del país? No, en absoluto. Yo aquí vamos a pelear hasta que el cambio se dé. Muchísimas gracias, Enrique Mendoza, quien estuvo con nosotros, y a ustedes, nuestros queridísimos y distinguidos televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestra productora Jessica Dirinot, nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una excelente tarde. Informativo Mira TV está en ti.